Muy bien, seguimos en Dos Mitades y ya nos vamos a meter en la columna legislativa. Ya nos metemos en todo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con el Colocote. Muy bien, sí, acá continuamos. Un gusto tenerlo acá después de tanto tiempo. Pasó mucho tiempo ya. Qué cambiado que está, Facundo. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido, Matías. bienvenido a ¿Cómo Dos estás? Mitades Me nuevamente. gusta este horario, ¿cómo andas? Estamos más tempranito, ¿viste? Estamos más temprano. Más tempranero. Se hace más rápido todo. Uno se pone más grande y empieza a tener los programas más temprano. Sí, yo termino de acá y me acuerdo. Ah, no, hoy tenemos otro programa. Bien. Así que no va a haber mucho tiempo de descanso. Mucho pero tiempo bueno. que no andaba por acá. Sí. Así que está bueno que vuelvas. Sí. Bueno, Gracias por a la ver, invitación. hablábamos en el principio un poco de lo que dejó la última sesión de la legislatura. Fuiste de los pocos que se aguantó hasta el final, me parece, ¿no? Sí. De esta sesión, porque fue larga, ¿no? La última sesión, la semana pasada en la legislatura semana pasada bonaerense. en la Cámara de Diputados hubo una sesión que es la primera sesión de la segunda mitad del año, digamos. O sea, después de las vacaciones de invierno. Después de las vacaciones de invierno y después del Mundial, porque también durante el mes del Mundial Que no se sesionó. no hubo mucha actividad legislativa. ¿Y con qué excusa, digamos? Porque jugaba Argentina. No, bueno. No, digo, porque no encuentro Sí, por ahí porque después de octavo de final podrían haber, Claro, podrían haber continuado. Nos pero volvimos bastante rápido. Volvimos rápido. Sesionó pero de sí, nuevo. se sesionó de nuevo en una sesión muy larga, como decías vos. 8 horas más o menos para lo que es la Cámara. Por ahí uno acostumbrado a las sesiones más del Congreso Nacional, que sí, por ahí algunas son muy maratónicas. 8 horas es bastante, entendiendo que no se aprobó alguna ley de corte estructural, como se le suele decir, para la provincia de Buenos Aires. O sea, no hubo nada muy relevante, de digamos, peso. en esta discusión. No, bueno, se destaca así destacarlo justamente a Rosa Bru como personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires. En un dato curioso que fue lo único que se pusieron de acuerdo Cambiemos, el bloque de Cambiemos y Unidad Ciudadana, ya que fueron dos proyectos de dos diputados de aquí de la ciudad, Florencia Saintut de Unidad Ciudadana y Guillermo Bardón de Cambiemos. Bueno, los dos relacionados a la comunicación. Ambos ¿no? relacionados a la comunicación, ambos periodistas y demás, que han votado, impulsado este proyecto. Bueno, estaba Rosa Bru, se aprobó, fue el único momento... Donde se pusieron de acuerdo. Sí. Bueno, Rosa Bru en ese sentido. Exactamente. Y después, Y después debate. fue bastante debate, se metieron muchos temas. Está pasando algo en la legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que es no poder escaparle a la coyuntura nacional, digamos, y todo lo que está pasando. En este marco hubo una discusión muy acalorada por diferentes temas que seguramente ustedes han tratado. Vos pensás que desde antes del Mundial que no se veían. Claro, entonces fue como que se pasaron fue factura. como, claro, desde aportantes truchos Claro. hasta la explosión en la escuela de Moreno, por ejemplo. Claro. La situación del astillero Río Santiago, esto es antes de la represión de ayer. Que pasó ayer. Por todos ese paño de cuestiones, se metieron en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en una sesión muy larga, que no hubo muchas leyes en sí. Y bueno, y ahí pasaron, fue más debatir. Fue más un debate, porque aparte eran proyectos que tardaban poco tiempo, digamos, y que proyectos que se rechazaban. Claro. Solo se daba lugar a lo que es el debate de 5 minutos, que ya se sabe que ese proyecto se rechaza y en este caso las autoridades de la Cámara permiten que cada diputado hable sobre lo que respecte. Ahora cerramos el tema de la sesión de la semana pasada, porque fueron 8 horas, pero fíjate cómo la resumimos en 3-4 minutos. Pero, claro, Rosa Bru y debates generales. Y después, no se puede salir de los temas coyunturales, vos lo decías, y uno sin duda, después de lo que fue la explosión de Moreno, es el tema de la situación de la infraestructura escolar. La infraestructura ¿no? escolar, exactamente. Bueno, la explosión de Moreno, ya todo el mundo sabe más o menos lo que pasó. Sí. Eso ha despertado, obviamente, cuando pasa algo de este tipo, o más bien también ha pasado lo de los aportantes y demás, eso recae siempre en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con distintos pedidos de informe y demás. En este caso, hubo anteriormente ya el ministro de Educación venía siendo cuestionado no solo por el kirchnerismo, sino por varios bloques, también el bloque del masismo, varios bloques opositores, y se le pedía como hasta la interpelación del ministro por distintas cosas. Si uno se acuerda, a principio de año fue el cierre de escuelas. Claro. Ya estamos hablando del cierre de escuelas, del delta de escuelas y demás. Después la algunas escuelas rurales. escuelas rurales, escuelas del delta. Después la eliminación de los equipos de orientación, una cuestión pedagógica. También siempre el ojo en la tormenta, el ministro
Gabriel Sanchezini. Sanchezini. Esta vez, obviamente, lo de Moreno volvió sobre el tema y la legislatura de la provincia de Buenos Aires hizo eco sobre esto. Había un pedido de interpelación que nunca prosperó, entonces en ese sentido cambiemos lo que propuso y llevó adelante automáticamente. Sí, no, pasaron algunos días después de lo de Moreno, fue que vaya a la Cámara de Diputados el número 2, sería de Sanchezini, que se llama Sergio Siciliano, que es el director de infraestructura escolar. Bueno, la realidad de infraestructura la hemos ido tratando acá. Perdón, también. el subsecretario de Educación. Subsecretario El director de infraestructura fue separado por un audio, se llama Adrián Nicholson, fue separado por un audio. Aunque fue separado de su cargo, digamos. Fue separado de su cargo. Bueno, alguien pagó. Por pedir digamos, sobreprecio. Por pedir sobreprecio. No, pero eso es anterior, Matías. ¿Eso fue anterior? Eso fue anterior, por sobreprecios para una cocina, que bueno, una cosa media rara que había que redondear. Bueno, se filtró un audio del muchacho Nicholson, lo separaron. Todo termina. Todas esas cosas no se conocieron mucho, ¿no? O quedó más en ese ámbito. Quedó ahí. Pero bueno, después lo de Moreno se reflejó mucho más la situación de infraestructura escolar de un montón de escuelas. Acá en la Ciudad de La Plata veíamos, ¿no? Hay muchas que se les caen los techos, que tienen pérdidas de gas, que tienen problemas eléctricos. Hubo un docente electrocutado también acá. Entonces se puso en relieve y en debate un montón de otras cuestiones, puso imagino. en debate todas esas cuestiones y todo eso hizo que la oposición se junte e impulse para la próxima sesión, que todavía no se sabe muy bien cuándo va a ser en la Cámara de Diputados, la declaración de la emergencia en infraestructura escolar. Esto ya hay... ¿Qué implica la emergencia en infraestructura escolar? Esto implica que, por ejemplo, se garantice cosas simples como que haya agua en las escuelas. Uno dice tendría que estar garantizado ya de antemano, ¿no? Ya el funcionamiento. No haría falta que se dicte una emergencia para porque haya atender. agua. En realidad lo que dispone una emergencia es saltear en algunos casos pasos administrativos de, por ejemplo, licitaciones, llamado de obras y demás, y ejecutarlas rápido y ir sobre el punto y la resolución del punto de conflicto inmediatamente, en este caso en la materia de infraestructura. Pero la emergencia lo que permite es utilizar los fondos de otras áreas quizás. Exactamente, disponer para algunos destinarlas fondos rápidamente a eso, sí, saltar algunos temas burocráticos para atender esta situación. Bueno, hubo algunos que pedían un poco más, digamos, ¿no? Que se vaya a Sanchezini directamente. Exactamente. ¿no? El bloque de Unidad Ciudadana pidió automáticamente después de lo de Moreno, donde fallecieron 2 personas, explosión por una garrafa, pidió la remoción de Sanchezini. El tema es que Sanchezini es el único, no Sanchezini, sino el ministro de Educación, es el único funcionario que sale con acuerdo del Senado su designación. O sea, el Poder Ejecutivo gira el nombre del postulante que quiera al Senado y se vota, como pasa con los jueces y demás. Es el mismo Senado el que tiene que pedir la remoción, el oficialismo tiene mayoría y eso no va a pasar. O un gesto de grandeza de Sanchezini de renunciar, digamos, básicamente. Claro, o de Vidal poniendo la remoción a acuerdo del Senado, cosa que tampoco va a suceder porque Sanchezini sigue en su cargo actualmente. Ahora, la situación de los colegios sigue estando complicadísima. Acá en la Ciudad de La Plata, sin ir más lejos, hay un montón de escuelas que no estuvieron funcionando, digamos, por la situación edilicia. Exactamente. Hay algunos puntos de deslindarse responsabilidades y demás, digamos, si es los consejos escolares, si son los intendentes y demás. Y esto también ha generado en la legislatura ha reflotado en realidad, porque son proyectos que por ahí ya se venían trabajando, de cuánta plata destinar a infraestructura, directamente infraestructura, a través del fondo educativo, en fin. Hay varias discusiones ahí que se van a dar. Lamentablemente siempre se da, Matías, cuando pasa algo, digamos, estas discusiones. Bueno, y por último también, digo, recién hablábamos con los trabajadores astilleros acá, de lo que sufrieron la represión y demás. Esto también se coló, lógicamente, ahora en el debate, o va a tener repercusiones en la legislatura bonaerense. Obviamente. Como era de esperar, los legisladores de Cambiemos han salido en masa, digamos, a través de sus cuentas de redes sociales, por ejemplo, con algunos comunicados y demás. Bueno, Carolina Píparo la vimos, Carolina Píparo fue la más rimbombante, pero la mayoría de los tanto diputados y senadores del oficialismo han repudiado la violencia ejercida contra los patrulleros de parte de los manifestantes en la jornada de ayer. Claro. Era algo lógico
Se decía que Vidal iba a recibir hoy a los policías heridos también, siguiendo un poco la línea del gobierno nacional cuando fue lo de Chocobar. ¿Te acordás que fue recibido por el propio Mauricio Macri? Bueno, sería bueno que les informen lo que nos dijeron recién los trabajadores, por ejemplo, que a los detenidos de astilleros los molieron a palos dentro de la comisaría, sí, ¿no? Sí, había algunas imágenes ahí que eran sangre contra la pared, digamos. Claro. Bueno, y esta situación de astilleros también se va a meter en la legislatura. Ya hay algunos pedidos de interpelación en este sentido hacia Cristian Ritondo. Generalmente no suelen prosperar, salvo que sea una cuestión muy grave. Porque tiene mayoría Cambiemos, básicamente. Tiene mayoría Cambiemos y no es voluntad del gobierno, digamos, poner en cuestionamiento la función del ministro de Seguridad en este caso. Claro. Veremos cómo se da. Después tiene que ver también, más adelante se vendrá la discusión del presupuesto, que eso también va a ser una negociación bastante interesante porque va a ser un presupuesto de ajuste. Claro. Vos pensás, el ajuste del Fondo Monetario Nacional que pide. Sí. No es solo a Macri. Internacional. ¿Qué dije yo? Que es nacional. No, bueno, internacional. Bueno, igual, bueno, más o menos. Bueno, está bien. El Fondo Monetario Internacional pide un ajuste al gobierno nacional. Y el gobierno nacional le dice a las provincias, ajustemos, muchachos. Claro. Las provincias le dicen a los municipios, ajustemos. Los municipios, los intendentes tienen legisladores en las cámaras provinciales. Sí. Y le dicen, no me ajustes. No me ajustes. Entonces ahí empieza a haber una pelea. Una negociación que empieza desde Cristín Lagarde puede llegar hasta un diputado. Sí, por la cuarta. Por la cuarta. O sea, claro, porque tienen que responder a los intereses de sus intendentes y a su vez, quizás algunos también son de Cambiemos, entonces tienen que responder a los intereses de Vidal. Claro. Y Vidal a los de Macri. Y Vidal a los de Macri. Es toda una red. Es una red. O sea, eso será el debate que se viene. El debate que se viene, que ya se está empezando a trabajar. Pero sí, bueno, al momento que se va trabajando con esta discusión, estos borradores, ¿qué pasa? Te estalla una escuela. Claro. Te reprimen a los trabajadores de astillero. Sí. Pasan estas cosas que indefectiblemente terminan metiéndose en la legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores. Claro, lógicamente. Son los debates que están ahora en boga. Bueno, gracias por venir, Colo. Vamos a tener más novedades. No, por favor. Ustedes saben que futuras sesiones. ¿Cuándo sesiona de nuevo? Ahora tenemos... Y ahora está la ley de turf también, que han hablado acá varias veces, que eso también se ha enfriado porque no hay número. Tiene media sanción. No media sanción, ya me has corregido muchas veces. Se aprobó en la Cámara de Senadores. Se aprobó en Cámara de Senadores y pasó a diputados. Recordemos que es una ley que busca recortar los fondos que recibe la actividad hípica, que son fondos que recibe a través de la máquina de tragamonedas. O sea que ese es otro de los debates que está ahí, pero está medio congelado. Que está medio congelado y que probablemente se ponga como prenda de negociación en el presupuesto para el año que viene. El año que viene hay elecciones, Matías, vos ya lo debes saber esto. Sí, claro. También lo sabe el gobierno, que tiene que mostrar algunas obras y demás. Va a haber menos obras. Hace un rato, bueno, estuve hablando con algunos personajes que me han contado un poco cómo se viene esa situación. Va a haber menos obras, Matías, va a haber menos plata. Pero el ajuste llega a todos lados. Difícil, no, sí, claro, ya llegó. El tema es que va a ser más crudo todavía de lo que ha sido. Ya llegó hace rato. El ajuste llegó hace rato. Claro. Gracias por venir, Cristina, ya llegó. La próxima... Te mando... Te esperamos. Dale, un saludo a Mauro Bacio, que hoy es el cumpleaños, que estaba muy preocupado por el tema sobre todo de esta ley de turf. Nosotros nos vamos a ir a una pausa ahora. Enseguida estaremos de vuelta con algunas otras discusiones que no se han cerrado en la provincia de Buenos Aires. Tema docente, tema médicos. Nos metemos en el próximo bloque y podés participar con nuestro hashtag Ni a Palos. En el árbol, en el fin, en la